Pagué el alquiler de mi hermana, saldé sus deudas e incluso le dejé usar mi coche. Pero cuando lo destrozó, llamó a la policía para denunciarme. Mis padres la apoyaron, así que les di un regalo que nunca olvidarán. Me llamo Micaela Carter y tengo 32 años. He pasado la mayor parte de mi vida adulta limpiando los desastres de mi hermana pequeña, Jessica, remendando sus errores, cubriendo sus facturas e interviniendo cada vez que conseguía estropearlo todo. Y siempre lo hacía. Jessica tenía 26 años pero actuaba como si tuviera 16. Nunca había tenido un trabajo estable, nunca había ahorrado un centavo y nunca había aprendido a asumir la responsabilidad de nada. De alguna manera, eso se había convertido en mi problema. Nuestros padres, David y Linda Carter, habían decidido hacía mucho tiempo que Jessica era demasiado frágil para el mundo real. Mamá siempre decía que era un espíritu libre que necesitaba tiempo para aclararse. Papá simplemente se negaba a tratar con ella. Así que cuando abandonó la universidad y volvió a casa, me lo hicieron a mi responsabilidad. Micaela, eres mayor, siempre has sido la responsable. Jessica solo necesita un poco de ayuda, eso es todo. Madurará pronto. Esa pequeña ayuda se convirtió en años de drenaje financiero. Le pagué el alquiler cuando no podía pagarlo. Cubrí la deuda de su tarjeta de crédito cuando la gastó en ropa y viajes de fin de semana. Le pagué el seguro del coche porque se olvidó. Y cada vez, me decía a mí misma, es mi hermana, acabará espabilando. Nunca lo hizo. Y esta vez, había ido demasiado lejos. Empezó con un mensaje de texto, corto, casual, como si no hubiera hecho nada malo. Jessica, hola, cogí tu coche para el viaje de fin de semana. No lo estabas usando de todos modos, ¿verdad? Me quedé mirando mi teléfono, sin procesar completamente las palabras. ¿Mi coche? ¿Por el que trabajé horas extras? ¿Por el que hacía pagos mensuales? La llamé inmediatamente, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué quieres decir con que cogiste mi coche?, pregunté, con la voz tensa. Jessica suspiró, como si yo fuera la que estaba siendo difícil. Relájate, Micaela, es solo para el fin de semana. Vamos a ir a la cabaña, ¿recuerdas? Nunca dije que podías coger mi coche. I've spent so many years bailing Jessica out. I barely recognize myself anymore. 32 years old, and I feel more like her personal ATM and crisis manager than her older sister. Paying her rent, clearing her credit card messes, even letting her borrow my damn car. It's a cycle of irresponsibility that just never ends. But when she wrecked that car and called the police, well, that was the breaking point. And the kicker? Mom and Dad actually took her side. So, I gave them something to remember, something they won't soon forget. My name is Micaela Carter, and frankly, I'm exhausted. Jessica is, well, says something else. 26 going on 16. A string of false hopes, a non-existent savings account, and a complete inability to take responsibility for her actions. Somehow, it all landed on me. Our parents, David and Linda, long ago decided Jessica was too delicate for the harsh realities of adulthood. Mom, bless her heart, always called her a free spirit who just needed time to find herself. Dad, on the other hand, simply pretended she didn't exist. When she dropped out of college and moved back into their house, they promptly dumped the responsibility onto my shoulders. Micaela, you're older, you're the responsible one. Jessica just needs a little push. She'll get it together, eventually. I can practically hear Mom's voice saying those words now, a constant refrain of justification. That little push turned into years of draining my bank account and my emotional reserves. I paid her rent when she inevitably couldn't manage it. I covered her credit card debt when she maxed it out on designer clothes and spontaneous weekend getaways. I even paid her car insurance when she forgot. Every single time, I repeat the same mantra, says my sister. She'll figure things out eventually. She has to. But she never did. It was like enabling an addiction, only the addiction was to irresponsibility itself. This time, though, she truly crossed a line.
It started with a text message, so casual, so blithely unaware of the chaos she was about to unleash. Hey. Took your car for a weekend trip. Figured you weren't using it, right? I stared at my phone, my mind reeling. My car? The one I busted my ass working overtime to afford. The one I meticulously made payments on every single month. The one I treated like my own child. I called her immediately, my chest tight with a mixture of anger and disbelief. What do you mean you took my car? I demanded, my voice barely above a whisper. Jessica said, that familiar, exasperated sigh that implied asterisco y asterisco was somehow being unreasonable. Relax, Micaela. It's used for the weekend. We're going up to the cabin, remember? Remember? I didn't even asterisco no asterisco she was going to the cabin, much less that she planned to commandeer my vehicle. I never said you could take my car. Who gave you permission to do that? Ni siquiera estabas en casa. ¿Cuál es el problema? Me mordí la lengua para no gritar. El problema es que no es tuyo. Pero antes de que pudiera seguir discutiendo, ya me había colgado. En ese instante, debí haber ido directamente a mis padres. Pero ya sabía lo que me dirían, Ana, es solo un coche. Es tu hermana. ¿Por qué eres siempre tan egoísta? No es como si te lo hubiera asterisco robado asterisco, solo te lo está asterisco pidiendo prestado asterisco. Lo dejé pasar. No debía hacerlo. La siguiente llamada llegó a las 2 de la madrugada, sacándome de un sueño profundo. Jessica, sollozando. Ana, yo tuve un accidente. Me senté tan rápido que me mareé. ¿Estás bien? Yo, creo que sí. Pero el coche... Inspiró profundamente. Está destrozado. Apenas escuché el resto de lo que decía. Todo se volvió borroso. Asterisco mi asterisco coche. Asterisco mi asterisco responsabilidad. Ella seguía hablando, con la voz temblorosa. Ana, necesito que vengas aquí. Los policías están siendo tan injustos. Solo diles que todo está bien, ¿sí? Quería que la cubriera otra vez. Respiré hondo, apretando el teléfono con los dedos. No, dije. No lo haré. Silencio, y luego una burla llena de rabia. ¿Hablas en serio, Ana? Soy tu hermana, dijo ella. Lo sé, respondí, manteniendo la compostura en mi voz. Y ese es precisamente el problema. Jessica guardó silencio por un instante, probablemente impactada por mi negativa. Entonces, tal como lo anticipé, los gritos comenzaron. ¿De verdad me estás diciendo esto, Miguel? ¿En serio vas a dejar que tu propia hermana afronte esto sola? ¿Después de todo? ¿Asterisco después de todo asterisco? Sabía exactamente a qué se refería con todo. Todo significaba años de sacarla de apuros. Todo implicaba saldar sus deudas. Todo representaba limpiar el desastre de cada mala decisión que había tomado. Y, sin embargo, de alguna manera, asterisco yo asterisco era el malo. Respiré hondo, aferrando el teléfono con fuerza. Robaste mi coche, Jess. Lo estrellaste. Y ahora, en lugar de asumir la responsabilidad, quieres que yo cargue con la culpa. ¿Te escuchas siquiera? Soltó una risa amarga. Ay, venga ya, Miguel, solo es dinero. Tú puedes permitírtelo. Asterisco yo asterisco soy la que está herida. Ahí estaba. El especial Jessica, tergiversar la historia, hacerse la víctima. Ya podía imaginar lo que les diría a nuestros padres, Miguel no se preocupa por su propia hermana. Tuve un accidente y me abandonó. Y, conociéndolos, le creerían. Ya no me importaba más. Llama a mamá y a papá, dije. Tal vez por fin asuman alguna responsabilidad contigo. Yo ya no puedo más. Y colgué. A la mañana siguiente, me desperté con lo que esperaba, mi teléfono inundado de llamadas de mis padres. Mamá, Miguel, ¿qué te pasa? Tu hermana pudo haber muerto. Papá, te educamos mejor que esto. Tienes que dar la cara y ayudar a tu familia. Mamá, la factura del hospital es enorme, Miguel,
El cansancio me pesaba más que la indignación. Sabía que no iba a ser fácil hacerles entender mi punto de vista. Sabía que me iban a presionar, a manipular emocionalmente. Pero esta vez no cedería. Necesitaba poner límites, no solo por mi bienestar financiero, sino por mi salud mental. La costumbre de Jessica de responsabilizar a otros por sus errores debía terminar. Si nuestros padres decidían creer su versión de los hechos, no podía controlarlo. Pero sí podía controlar mi respuesta, y esta vez mi respuesta era no. ¿Es tu hermana? La frase resonaba en mi mente mientras miraba los mensajes. Sentí algo que no sabría nombrar. No era exactamente culpa, ni siquiera frustración. Era agotamiento, un cansancio profundo que me calaba los huesos. Decidí ignorar los mensajes. Dejé sonar las llamadas perdidas sin contestar. Lo ignoré todo, hasta que mi padre apareció en la puerta de mi apartamento. Abrí y ahí estaba, con los brazos cruzados sobre el pecho, el rostro tenso y contraído por la ira. «Vístete», me ordenó. «Vamos al hospital». Asterisco ahora mismo asterisco punto. Casi me da la risa. «No, no vamos». Sus ojos se entrecerraron. «Estás actuando como una niña egoísta. Tu hermana te necesita». Crucé mis propios brazos. «¿Querrás decir que necesita mi dinero?» Ni siquiera se inmutó. «Es familia, Michael. No le das la espalda a la familia». Dejé escapar un largo suspiro. Qué curioso que eso solo se aplique cuando asterisco yo asterisco soy la que da y Jessica la que recibe. La mandíbula de mi padre se tensó aún más. «Estás complicando esto más de lo necesario». «No, papá. Asterisco tu asterisco lo complicaste más de lo necesario cuando decidiste que la vida de Jessica era asterisco. Mi asterisco responsabilidad en lugar de la tuya. Ella es asterisco tu asterisco hija. ¿Por qué no pagas asterisco tu asterisco sus facturas médicas?» «No tenemos ese dinero», espetó. Ah, ahí estaba. La verdadera razón por la que estaba teniendo esta conversación. La de la cabeza. «Pero asterisco yo asterisco sí, ¿verdad? De eso se trata todo esto. Siempre se trata de dinero con ustedes». El rostro de mi padre se puso rojo como un tomate. «Michael, esta es tu última oportunidad. O ayudas, o estás fuera de esta familia». Solté una carcajada. Una risa genuina, desde el fondo de mi alma. Esa amenaza vacía, esa manipulación burda, era simplemente absurda. «Fuera de esta familia», repetí, saboreando la amargura de las palabras. «Papá, nunca asterisco estuve asterisco dentro. Era solo el fondo de emergencia al que todos ustedes manipulaban para mantener esta casa a flote». Retrocedí, sintiendo el frío de la manija de la puerta contra mi palma. «Buena suerte con Jessica», le dije, sosteniendo su mirada. Que comprendiera, de una vez por todas, la determinación en mis ojos. Porque se acabó. Y con eso, cerré la puerta con un golpe seco que retumbó en mis oídos. 48 horas. 2 días enteros de silencio absoluto. Ni una sola llamada, ni un mensaje de texto siquiera. En la lógica, debería haberme sentido aliviada. Finalmente libre. Sin transferencias de último minuto a la cuenta de Jessica. Sin más sermones culpabilizadores de mamá. Sin el constante Michael, sé un buen hermano, un mantra que me había asfixiado durante años. Pero en lugar de alivio, sentía una inquietud persistente, una sombra acechando en los márgenes de mi mente. Jessica no era precisamente la persona que se rendía fácilmente. Su silencio era una calma precaria, la anticipación de una tormenta inminente. Y la tormenta llegó, como una bomba, al tercer día. Las 7 de la mañana, el sol apenas comenzaba a despuntar, cuando escuché los golpes violentos contra la puerta. No eran golpes educados, eran golpes furiosos, como si alguien intentara derribarla. Aún medio dormida, con el cerebro envuelto en niebla, abrí la puerta de golpe, solo para encontrarme con 2 oficiales uniformados, con sus rostros inexpresivos e imponentes. «¿Señorita Michael Carter?», preguntó uno de ellos, el más alto, con una formalidad que me heló la sangre. «Sí, soy yo». El oficial sacó una libreta y un bolígrafo, sin apartar la mirada de mí.
Necesitamos hablar con usted sobre una denuncia de robo de vehículo. Sentí el estómago caerse al vacío. ¿Robo? La palabra resonó con una amenaza palpable. ¿Qué? Y logré articular, con la voz apenas audible. El rostro del oficial permaneció impasible, una máscara de profesionalismo impenetrable. Su hermana, Jessica Carter, afirma que usted le robó su coche, lo estrelló y la abandonó en la escena. Por un instante, una risa histérica amenazó con escapar de mi garganta. ¿Perdón? ¿Mi coche? ¿El que yo pagué con mi propio dinero? ¿El que ella tomó sin siquiera pedir permiso? El oficial no reaccionó. Su silencio era acusador. ¿Tiene pruebas de propiedad? Su pregunta me dejó helada. Por supuesto que tenía pruebas. El coche estaba a mi nombre, ¿qué más necesitaba? Pero no era eso lo que me sacudía hasta la médula. Era la desfachatez, la pura audacia de su pregunta. Jessica había dado la vuelta a la historia por completo, y mis padres, increíblemente, la habían respaldado. También mencionó que la amenazó, continuó el oficial, bajando la vista a sus notas. Que después del accidente, se negó a ayudarla, la dejó abandonada y le dijo que lo lamentaría. Mis manos se cerraron en puños. Eso es una completa mentira. El oficial miró a su compañero. Entonces no le importará venir a la estación para aclarar las cosas. Apenas podía respirar. Jessica no solo había intentado hacerme sentir culpable esta vez. Había intentado destruirme. Me condujeron a una pequeña habitación fría. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza, haciéndome sentir aún más nerviosa. La silla de metal era increíblemente incómoda, y podía sentir mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho, casi dolorosamente. Un oficial diferente se sentó frente a mí, con un expediente en sus manos. Señorita. Digamos, empecemos desde el principio, dijo. Cuénteme qué sucedió esa noche. Les conté todo, el coche robado, el choque, la llamada a las 2 de la mañana, la forma en que Jessica había exigido que la cubriera, la manera en que mis padres habían tomado su partido, como si fuera la víctima. El oficial asintió lentamente, tomando notas, con una expresión indescifrable. ¿Tiene alguna evidencia de esto? Mis dedos se crisparon sobre la mesa. Sí, la tengo. Saqué mi teléfono, desplazándome por mis mensajes hasta que encontré el texto original de Jessica, aquel en el que admitía haber cogido mi coche sin permiso. Deslicé el teléfono sobre la mesa. Léalo usted mismo. El oficial lo cogió. Mientras sus ojos se movían por la pantalla, sus cejas se alzaron ligeramente. Vi el momento exacto en que se dio cuenta de que ella estaba mintiendo. Vaya, vaya, murmuró, más para sí mismo que para mí. Eso es interesante. Salió de la habitación por un momento, y cuando regresó, tenía una copia de la declaración de Jessica en su mano. Casi me reía a carcajadas, la ironía era palpable. Era patético, una sarta de mentiras. Según ella, yo había tomado el coche mientras dormía. Que yo había bebido y lo había estrellado. Que yo la había abandonado al borde de la carretera y la había dejado lidiar con la policía. Y al final, estaba lo peor, testigos, David y Linda Carter, padres, confirmando la historia de Jessica. Mis propios padres habían firmado una declaración en mi contra. Que se queme todo, me recosté en la silla, con el corazón latiendo a 1000, pero mi voz era letalmente calmada. Oficial, quiero presentar mi propia denuncia. El oficial arqueó una ceja. ¿Contra su hermana? Sí. Respiré hondo y pronuncié las palabras que lo cambiarían todo. Jessica Carter robó mi vehículo. Nunca le di permiso. Quiero presentar cargos. El oficial vaciló. ¿Estás segura de esto? Nunca había estado más segura de nada en mi vida. Quiero presentar cargos por robo de vehículo mayor. Y así, la tortilla se volteó. Para cuando llegué a casa, el desastre ya había comenzado. Mi teléfono estaba en llamas con llamadas perdidas de mis padres. Mamá, Michael, ¿qué has hecho? Papá, déjalo ya. Estás arruinando la vida de Jessica. Mamá, es tu hermana. La familia perdona.
Y luego, finalmente, un último mensaje de Jessica. Jessica, estás muerta para mí. Me quedé mirando la pantalla, con el corazón palpitando desbocado. Luego sonreí. Por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente libre. Esperaba caos, pero no tan rápido. Para cuando la policía terminó de revisar mi denuncia de robo de vehículo, Jessica ya había entrado en espiral. No solo se enfrentaba a una palmada menor en la muñeca, sino que se enfrentaba a cargos por delitos graves. El robo de vehículo mayor no era una broma, y tampoco lo era presentar una denuncia policial falsa. Pero los verdaderos fuegos artificiales comenzaron cuando perdió lo único que le importaba: su trabajo. Fue a la mañana siguiente cuando recibí la llamada. No de Jessica. No de mis padres. De su empleador . Señorita Carter, habla Dana Fields de Hamilton and Company. Parpadeé. Aquí está el texto reescrito desde la perspectiva de una mujer. Trabajaba Jessica para Hamilton and Company. ¿Por qué me llamaban a mi ? Sí, contesté con cautela. Al otro lado de la línea, una voz que se identificó como Dana carraspeó. Llamamos con respecto a una investigación en curso sobre una empleada, Jessica Carter. Su nombre apareció en un informe policial, y esperábamos verificar algunos detalles. Sentí un vuelco en el corazón. Me esforcé por mantener mi voz tranquila. ¿Qué detalles? Su hermana la nombró como testigo de referencia para una revisión interna que estamos llevando a cabo. Solo queríamos confirmar si ella estuvo involucrada en algún asunto legal que pudiera afectar nuestro caso. Casi me eché a reír. ¿Asuntos legales? ¿Se refiere a robar mi coche y presentar una denuncia falsa para que me arrestaran? Dana guardó silencio. Después de una breve pausa, dijo: entiendo. Eso es todo lo que necesitábamos. Gracias, señor Carter. ***. Colgaron. No habían pasado ni 3 horas cuando Jessica empezó a llamarme. La primera llamada, 10:37 de la mañana. La ignoré. La segunda llamada, 10:42 de la mañana. Otra vez ignorada. La tercera llamada, 10:45 de la mañana. El nombre de Jessica brillaba en la pantalla, pero esta vez dejó un mensaje de voz. Dudé un instante, y finalmente lo reproduje. Mi nombre. Juro por Dios que arruinaste mi vida. ¿Qué te pasa? Me despidieron . ¿Me oyes? Me despidieron . Espero que seas feliz, absoluto desastre. Alcancé a borrar el mensaje antes de que terminara de escribirlo. Cuarta llamada, 11:02 de la mañana. Contesté. ¿Jessica? Su voz temblaba, pero no de arrepentimiento. Era furia pura. Tienes que arreglar esto. Solté una risita amarga. ¿Arreglar qué? ¿El desastre que tú causaste? Yo no causé ningún desastre, chilló. Perdí mi trabajo, Michael. Ni siquiera he terminado de pagar el apartamento. ¿Cómo se supone que voy a sobrevivir? Respiré hondo, intentando controlar mi rabia. No es mi problema. Se quedó en silencio por un instante, y luego la desesperación se apoderó de su voz. Michael, sabes que no quería que las cosas llegaran tan lejos. Presentaste una denuncia falsa contra mí. Pero tenía miedo, y mamá y pa no los metas en esto, dije con la voz helada. Tú tomaste esta decisión. Pensaste que me rendiría como siempre. Pensaste que limpiaría tu desastre. Pero adivina qué, ¿yes? Ya no soy tu red de seguridad. Silencio otra vez. Entonces su voz cambió, adoptando esa dulzura falsa, la misma que usaba cuando intentaba manipular a la gente. Mike, por favor. Necesito tu ayuda. Yo, no tengo a dónde ir. Ah, ahí estaba. Quería dinero. Jessica no se preocupaba por el daño que había causado. No estaba arrepentida. Tenía miedo . Miedo porque, por primera vez, no corría a salvarla. Y la verdad, me sentía liberada al no sentir esa necesidad. Al no tener que cargar con sus problemas.
Dejé que el silencio se extendiera entre nosotras. Después de una larga pausa, dije con toda la calma que pude reunir: bienvenida a la realidad, Jess. Y colgué. Sabía que mis padres no iban a dejarlo así, no después de todo este tiempo. Tal como lo había imaginado, al caer la tarde escuché un coche estacionarse en mi entrada. Suspiré profundamente. Asterisco, aquí vamos otra vez, asterisco. Abrí la puerta antes de que pudieran siquiera tocar el timbre. Ahí estaban, mi madre y mi padre, con los brazos cruzados y la cara transformada en una máscara de reprobación. Ni siquiera los invité a entrar. ¿Qué quieren?, pregunté, intentando mantener la calma. La voz de mi madre era afilada, casi cortante. Tienes que arreglar esto, Michael. Me crucé de brazos, desafiante. ¿Arreglar qué? Mi padre frunció el ceño, la mirada llena de reproche. Tu hermana. Lo ha perdido todo por tu culpa. Solté una carcajada, incrédula. ¿Por mi culpa? ¿O porque le mintió a la policía? Los ojos de mi madre se entrecerraron, revelando la ira contenida. Estaba desesperada, Michael. No sabía qué más hacer. Podría haber asumido la responsabilidad por una vez en su vida, respondí, sintiendo como la frustración me invadía. Ah, claro, y tu eres tan perfecta, replicó mi madre con sarcasmo. ¿Nunca has cometido errores? ¿Ninguno que haya metido a gente inocente en la cárcel? La miré fijamente, sin poder creer lo que estaba oyendo. Michael, es tu hermana, continuó mi madre, suavizando un poco el tono. Si no la acoges, se quedará sin hogar. Y ahí estaba, la verdadera razón de su visita. Querían que permitiera que Jessica se mudara conmigo. La miré a los ojos, luego a mi padre, y dije con firmeza: no. Mi madre jadeó, como si la hubiera abofeteado. Michael, no puedes, escúchame bien, la interrumpí, sintiendo la rabia acumulada durante tanto tiempo. Cuando dije que se había acabado, ustedes se pusieron de su lado. Me llamaron egoísta. Apoyaron sus mentiras. ¿Y ahora esperan que la reciba con los brazos abiertos? La situación era simplemente absurda. Y ahora ¿quieres que le abra las puertas de mi casa? La voz de papá era grave, casi un susurro amenazante. Somos familia, Michael. La familia perdona. Solté el aire lentamente, sintiendo el peso de cada palabra. Entonces dije aquello que sellaría mi destino. Esta vez no. Cerré la puerta en sus narices. Oí la exclamación ahogada de mamá y el murmullo ininteligible de papá, pero no me importó. Eché el cerrojo y me alejé. 3 días después, recibí el mensaje definitivo. Jessica, me voy de la ciudad. ¿Realmente lo arruinaste todo, lo sabes? Conseguiste lo que querías. Espero que puedas vivir contigo misma. Me quedé sentada, con la mirada fija en el mensaje. ¿Sentía culpa? No. Porque, por primera vez en mi vida, me había elegido a mí misma. Jessica se había ido. El grupo familiar de WhatsApp había quedado en un silencio sepulcral. Ni una llamada de mis padres. No más chantajes emocionales. No más mensajes exigiendo dinero. Nada. Por primera vez en años, me sentía verdaderamente sola. Era la tranquilidad que tanto había anhelado, la que supuestamente me traería la paz. Y sin embargo, me sentía vacía. Debería haberme sentido aliviada. Después de todo, había ganado. Jessica estaba fuera de mi vida. El ciclo tóxico se había roto. Entonces, ¿por qué sentía que estaba parada en las ruinas de una guerra? Quizás porque, en el fondo, una pequeña parte de mí siempre había creído que algún día cambiaría. Que algún día, la Jessica que yo recordaba, la hermana que había amado, volvería a ser la de antes. Y ahora, esa pequeña esperanza se había extinguido con su partida. Tal vez, a pesar de todo, aún quedaba una pequeña parte de mí que deseaba ser su hermano. La idea me rondaba la cabeza cuando escuché el golpe. Un golpe suave, indeciso. Fruncí el ceño y revisé mi teléfono. Ninguna llamada perdida. Ningún mensaje. Abrí la puerta y me quedé helada. Era Jessica,
Pero no era la misma. Su cabello estaba revuelto, su ropa arrugada. La arrogancia habitual había desaparecido. En su lugar había otra cosa, desesperación. Parecía alguien que lo había perdido todo. Por primera vez en años, parecía genuinamente asustada. Jessica, dije, con la voz fría. Tragó saliva con dificultad. Daniela, no tengo a dónde ir. Por un momento, simplemente la miré fijamente. Años de resentimiento, ira y agotamiento burbujeaban bajo mi piel. Todas las noches que pasé trabajando horas extras para cubrir sus facturas. Todas las veces que me llamó egoísta mientras tomaba mi dinero. Todas las veces que mamá y papá me decían, sé una buena hermana. Y ahora estaba aquí, rogando. Daniela, por favor, susurró. Tensé la mandíbula. Intentaste que me arrestaran, Jess. Se estremeció. Lo sé. Exhalé lentamente. ¿Esperas que simplemente lo olvide? Jessica bajó la mirada. No espero nada. Yo solo, no me queda nada. La observé con atención. Sentía una mezcla confusa de emociones. Una parte de mí aún se sentía responsable, como si fuera mi deber protegerla. Pero la otra parte, la que había sido herida tantas veces, se resistía. ¿Cómo podía confiar en ella después de todo lo que había hecho? ¿Cómo podía abrir mi puerta a alguien que me había traicionado de esa manera? Era una decisión difícil, y sabía que la respuesta que diera tendría consecuencias importantes. No mentía. Mi trabajo, perdido. Mi apartamento, desahuciada. Mis amigas, desaparecidas. Por primera vez, me sentí verdaderamente sola. Dejé escapar un aliento tembloroso. No necesito dinero. No necesito un lugar donde quedarme. Solo. Dudé, mi voz quebrándose, solo necesito que mi hermano vuelva a ser como antes. Y ahí estaba. No era una exigencia. Ni una manipulación. Solo la cruda verdad. Vi el reflejo de una niña perdida y eso me aterrorizó, más de lo que quiero admitir. Porque en lo más profundo de mi ser, sabía que este era el momento crucial, el punto de inflexión. Respiré hondo, intentando calmar la ansiedad que me invadía. Toda mi vida, he sido la red de seguridad, la que limpia el desastre. Y sabía que si lo dejaba entrar de nuevo en mi vida, aunque fuera solo esta vez, nada cambiaría jamás. Él creía que necesitaba caer, que debía tocar fondo. Porque mientras tenga a alguien que lo rescate, nunca aprenderé. Debió ver la resolución en mi rostro, porque sus ojos se inundaron de pánico. No hagas esto, rogó. Te juro que cambiaré. Te lo demostraré. Solo dame una oportunidad. Exhalé bruscamente. Te di cientos de oportunidades. Su rostro se contrajo en una mueca de dolor y rabia. Eres mi hermano. Se supone que debes ayudarme. Ahí estaba otra vez. La culpa, la manipulación, el chantaje emocional que había soportado durante tanto tiempo. El peso de la responsabilidad, aplastándome una vez más. Y esta vez, tenía que ser diferente. Tenía que pensar en mí. Nunca entendí esa misma sensación de tener derecho a todo. Esa misma expectativa de que siempre estaría ahí para solucionarlo todo. Mis manos se cerraron en puños al sentir otra vez el peso de esa idea sobre mis hombros. ¿Y tú, Jess? ¿Qué has hecho tú alguna vez por mi asterisco? Sus ojos parpadearon, incrédulos. ¿Qué? Quiero decir. ¿Qué has hecho tú alguna vez por mi asterisco? Di un paso al frente, invadiendo su espacio personal. Tomaste mi coche. Lo destrozaste, sin importarte nada. Intentaste que me arrestaran, ¿lo recuerdas? Le mentiste a nuestros padres, creando una historia falsa para que yo quedara como la mala. Y ahora, cuando no tienes a dónde ir, ¿apareces aquí y esperas que te perdone? Sus labios temblaron, una mueca de dolor disfrazada de arrepentimiento. Michael, yo solo, pensé que éramos familia. La miré fijamente durante lo que pareció una eternidad, sintiendo el peso de todas esas memorias que me ataban a ella. Luego, en voz baja,
Pronuncié las palabras que llevaba años guardando: una familia no le hace lo que tú me hiciste. Aspiró aire bruscamente, como si la hubiera abofeteado. La vi tambalearse. Negué con la cabeza. Espero que encuentres tu camino, Jess. De verdad lo espero. Pero ya no puedo tenerte en mi vida. Su respiración se entrecortó. Michael, por favor. Adiós, Jess. Y por última vez, le cerré la puerta en la cara, sellando el final de una etapa dolorosa. 2 meses después, me mudé. Una nueva ciudad, un nuevo trabajo, una nueva vida. Ninguna llamada de mis padres, consumidos por la vergüenza. Ningún mensaje de Jessica, sumida en su propio caos. ¿Y saben qué? No los extrañaba. Porque, por primera vez en mi vida, estaba viviendo asterisco para mi asterisco. Algunas noches, la imagen de Jess volvía a mi mente y me preguntaba si estaría bien, si habría encontrado algo de paz. Pero entonces recordaba todos los años que había pasado sacrificándome por alguien que nunca lo había apreciado, que solo tomaba y nunca daba. Y me recordaba a mí misma que esta era la única forma de que ella aprendiera. Que a veces, el amor más grande es dejar ir. Que para que ella creciera, yo necesitaba alejarme. Y que mi paz era más valiosa que su aprobación o su arrepentimiento. No sentía ya ira. Ni siquiera amargura. Era libertad pura. Y no he vuelto la vista atrás ni una sola vez. Ha pasado un tiempo ya, y muchos de vosotros me pedisteis una actualización después de que cortara toda relación con mi hermana. Así que, aquí la tenéis. En resumen, Jessica ya no está en mi vida, mis padres no me dirigen la palabra y yo nunca me he sentido mejor. Pero las reacciones a mi historia han sido increíbles. Algunos habéis apoyado mi decisión incondicionalmente, mientras que otros pensáis que soy un monstruo de sangre fría. Así que hablemos de ello. A los que me apoyasteis, os agradezco de corazón todo el ánimo que me disteis. Muchas compartisteis vuestras propias historias sobre cómo cortar lazos con familiares tóxicos, y eso realmente me ayudó a sentirme menos sola. Establecer límites nunca es fácil, sobre todo cuando te han educado para creer que familia significa sacrificio. Pero, en algún momento, tienes que preguntarte, ¿sacrificio por quién? ¿Y a qué precio? Jessica tuvo años para cambiar. Tuvo todas las oportunidades del mundo para asumir la responsabilidad de sus actos. Pero, en lugar de eso, redobló la apuesta, mintió e intentó destruir mi vida. Elegirme a mí misma no fue egoísta, fue necesario. Y, sinceramente, la paz que siento ahora es algo que jamás pensé que podría experimentar. A los que pensáis que fui demasiado lejos, os entiendo. Sé que cortar lazos familiares es algo muy serio, y no me lo tomo a la ligera. Algunos de vosotros pensáis que debería haber perdonado a Jessica, haberla ayudado a salir adelante o, al menos, haber intentado arreglar las cosas con mis padres. Pero mi pregunta es, ¿por qué la carga siempre recae sobre asterisco mi asterisco? ¿Por qué asterisco yo asterisco debería ser la que arregle las cosas cuando yo no fui la que las rompió? ¿Por qué debería perdonar a alguien que no solo me robó, sino que intentó arruinar mi vida con una denuncia policial falsa? ¿Por qué debería seguir dando oportunidades cuando todas y cada una de ellas me fueron devueltas con desprecio? En algún momento, es suficiente. Y yo llegué a ese punto. Aquí te presento el texto reescrito, así están las cosas ahora, Jessica ya no forma parte de mi vida. La última vez que supe de ella, iba de casa en casa de amigos, antes de desaparecer de las redes sociales por completo. Mis padres siguen enfadados conmigo. No me dirigen la palabra desde que me negué a acogerla en mi casa. En cambio, yo estoy más feliz que nunca. Nuevo trabajo, nueva ciudad, y ya no cargo con esa culpa que me carcomía por dentro. Sigo pensando en todo lo que pasó. A veces me pregunto si hice lo correcto. Recuerdo las noches en vela, dándole vueltas al asunto, sintiendo una presión inmensa. Entiendo el enfado de mis padres, su visión es diferente, claro. Para ellos, la familia es lo primero, incondicionalmente. Y yo sentía que ya no podía más. Que mi propia salud mental estaba en juego. Ahora, mirando hacia atrás, con la distancia que da el tiempo y el espacio, a veces me asalta la duda. Aquellos que me apoyaron, los que entendieron que necesitaba poner límites,
Me dieron la fuerza para seguir adelante. Pero también recuerdo las voces de los que opinaban que debía haber hecho más, que no podía simplemente dar la espalda. Esa ambigüedad sigue resonando en mi interior. ¿Quién tenía razón, en realidad? Aún no lo sé.